Muy buenos días, profesor Efraín, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Lamento la tardanza con el trabajo final, la verdad no habían podido entregárselo porque tuve complicaciones con el computador este fin de semana, entonces se me atrasó un poquito, pero ya en este momento pues lo terminé y le voy a mostrar exactamente lo que hice. Entonces no hice trabajo en Word, sino que todo lo incluí en Excel junto con la introducción, los objetivos y, y todo lo relacionado con el trabajo está metido en este trabajo de Excel y aquí se lo voy a enviar. Le voy a montar el video. Bueno, para empezar, trabajo final, la introducción, el análisis de los estados financieros es una rama de la contabilidad cuyo objetivo consiste en la obtención a partir de datos contables, incluidas las cuentas anuales, y aplicando una serie de herramientas analíticas que nos llevan a conclusiones e informaciones sintéticas que sean factores claves para la toma de decisiones económicas en la empresa. Ok, eso es más o menos la introducción de lo que fue. Aquí tengo los objetivos, que es diseñar un modelo de análisis financiero de la empresa mediante la aplicación de los conocimientos y teorías existentes para que sirva de ayuda para que las empresas de este sector para la mejor toma de decisiones. Muy bien, entonces aquí tenemos lo que fueron los balances. Entonces los balances, lo que fue en el año 2012 y 2012, que fue los que conseguí. Eso fue tenemos en cuenta pues que todo este análisis financiero es comparativo, comparamos un año con el otro, miramos a ver cómo fue el movimiento que tuvieron estos 2 años, los resultados y, en esta parte tenemos el análisis vertical y en esta parte tenemos el análisis horizontal. Yo no me puse a hacerle mucha lectura ni nada, sino que todo lo agregué en notas. Donde me paro le aparece la nota. Ok, entonces vamos a empezar. Para empezar, entonces tuvimos aquí como disponible, ya que la contabilidad de ellos la llevaban así, entonces yo me guié por esa parte y lo seguía haciendo así. Entonces en caja tenían 3 millones, en bancos tenían 142 millones y en corporaciones de ahorro tenían 146 millones. Ese es el total de efectivo de dinero que tenía la empresa. Ya las inversiones, los deudores, los inventarios suman mi pasivo corriente. Y aquí mi pasivo corriente en el 2010. Ok. Entonces aquí vamos. Entonces tuvimos una diferencia de 144 millones en mis activos. Quiere decir que hubo en mis activos corrientes. Quiere decir que hubo bastante diferencia entre estos 2 años. Supongo que la empresa estaba iniciando, supongo que tú venía de un gasto bastante alto, de una recaída puede haber sido. ¿Sí? Entonces aquí vamos a sacar la diferencia, que fue el análisis vertical. Entonces, mis disponibles representan en el 2012, mi dinero, mi efectivo representa un 19% de mi total de activos. Y tuvo un incremento del 15% en comparación con los 2 años. ¿Ok? Entonces igual los derechos judiciarios representan el 4%, y en el 2011 representaban solamente el 33%. Es un crecimiento bastante alto, o sea, es un crecimiento que representativamente subió 1400%, es un valor bastante alto. Por ejemplo, aquí tenemos las inversiones. Entonces las inversiones de hecho sí bajaron. Estas aquí representan un 1% de los activos, aquí representan un 4%, y
lo que quiere decir que las inversiones temporales se redujeron un 74% con relación a las inversiones que tuvimos en el 2011. Entonces aquí igual, lo mismo, los activos, mis activos en el 2011 eran un 56% y en el 2012 representaban un 62.7% y tuvieron un aumento del 18.63%. Mis gastos por anticipado representaban en el 2011 un 0.26% y en el 2012 disminuyeron a 0.16%, lo que representa que tuvo un 32.55% negativo. Entonces tenemos en cuenta que nuestro total de activos se incrementó un 6.68%. Es una muy buena cifra para el incremento de activos. Bueno, pasamos entonces a lo que son los activos, los pasivos. Pasamos entonces a lo que son los pasivos, que son las obligaciones financieras, los proveedores, las cuentas por pagar, las obligaciones laborales, que eso suma mi total de mi pasivo corriente. Un momento, aquí tenemos... se me olvidaba aquí en mi activo corriente tuvimos un incremento del 18.63%, quiere decir que los activos corrientes son se me fue la paloma. Mis activos corrientes son el plante, como decir lo que yo tengo para trabajar, lo que yo tengo para hacer la producción. Listo, entonces se incrementaron un 18% y fue un crecimiento bastante grande. En el 2011 representaban un 56.42% de mi total activos y mi activo corriente representaba un 62.67% de mi total de activos en el 2012. Lo que me sube un incremento en el análisis vertical de un 18.66% más que en el 2012. Ok, entonces aquí miramos entonces lo que son nuestros pasivos, el total de pasivos. Realmente no tuvimos, la empresa no figuraba con pasivos no corrientes, que son las deudas a largo plazo. Teníamos deudas a corto plazo, puras deudas a corto plazo, lo que eran las obligaciones financieras, los proveedores, las cuentas por pagar y los impuestos. Y aquí en este otro total pasivo no me especifica exactamente qué era, simplemente vemos que tenía 300,000 pesos de una deuda, no sé exactamente de qué, pero entonces igual la tuve en cuenta para hacerle el análisis, ya que solamente la tuvimos en el 2011. En el 2012 ya había desaparecido la deuda, entonces solamente la tuvimos en cuenta aquí miramos que tuvo un incremento del 100%, ya que en el 2012 fue una disminución del 100%, ya que en el 2012 no teníamos esta deuda. Ok, entonces empezamos a hacer el análisis. Miramos que mis obligaciones financieras representaban un 13.2% de mi total pasivo y en el 2011 representaban un 15.6% de mi total pasivo. Entonces, mis obligaciones financieras en el 2012 se redujeron un 37% en comparación con el 2011. Quiere decir que ya no teníamos tanta la deuda, ya había pasado la deuda, se redujo bastante la deuda, y teniendo en cuenta todo este tipo de cosas, por ejemplo, mis proveedores
representan un 18%. En el 2011 representaban un 18% de mi total pasivos. Y en el 2012 representaban un 26% de mi total pasivos. Quiere decir que la cuenta aumentó. La cuenta aquí aparentemente disminuyó, pero aumentó en mi total de pasivos, ya que mi total de pasivos se redujo considerablemente. Listo, entonces aquí miramos que nuestros pasivos corrientes se redujeron en un 28.6%. Quiere decir que en el 2012 tuvimos una representación, una cifra bastante considerable en los pasivos corrientes, ya que, digamos, pudieron haber bajado los precios o pudo haber afectado la baja del dólar, o pudo haber afectado que cambiamos de proveedores y los proveedores nos vendían más baratos, que las cuentas por pagar estaban más bajitas, que las obligaciones financieras no eran tan grandes, que tuvimos despidos de algunos empleados. Entonces, por ejemplo, aquí miramos que en el 2011 tuvimos unas obligaciones. Perdón. Entonces aquí, por ejemplo, miramos que las obligaciones laborales igual subieron, pero entonces esa parte no nos afectó. Lo que sí nos afectó fue en los impuestos, que las tasas eran muy altas, en las cuentas por pagar y en los proveedores, que subieron las cuentas que se redujeron, y las obligaciones financieras. Entonces toda esta parte hicieron que mi total de pasivos se redujera un 28.75%. Eso quiere decir que ya estábamos ahorrando más dinero, que nuestro pasivo la deuda de nuestro pasivo era más bajita. Entonces, lo que quiere decir que esta parte, toda esta reducción que tuvo, entonces ya no pasa a ser del pasivo, sino del patrimonio, sea ganancia o pérdida para los socios. ¿Ok? Pues aquí miramos lo que fue nuestro capital con el patrimonio y las acciones de nuestros socios. Entonces vemos que nuestro capital social no aumentó ni disminuyó, simplemente siguió siendo el mismo, pero entonces en el 2012 representaba un 19.79%, y en el 2011 representaba un 24.29%. Eso quiere decir que se va reduciendo. A medida que aumenta el patrimonio, se reduce ese porcentaje, se reduce ese capital social en porcentaje, representado en porcentaje. Ok, entonces aquí vamos, nuestra reserva legal representó un 11%, y mi reserva legal en el 2011 representaba un 11.47%. Nuestra revalorización del patrimonio representaba un 11%, en el 2012, y en el 2011 representaba un 13%. ¿sí? Ahí aplica lo que yo le dije. Entonces el patrimonio crece, pero la cuenta sigue siendo exactamente la misma, y simplemente se va representándose en un porcentaje menor. Entonces aquí tenemos listo nuestro total de patrimonio, y aquí tenemos nuestro total pasivo más patrimonio, y como nos lo dice la ecuación contable, entonces activos es igual a pasivos más patrimonio. Ok, esa es la ecuación contable que tenemos. Aquí pudimos realizar un análisis comparativo, un horizontal, de cómo era año tras año, de cómo fue en el 2011, de cómo fue en el 2012. Entonces, teniendo en cuenta que los pasivos y el patrimonio son deudas que tiene la empresa, pudimos concluir que estos se incrementaron en un 6.68%, comparándolo con las deudas que se tenían en el 2011. Eso quiere decir que
que la cuenta que tuvimos de activos se incrementó, los pasivos bajaron y el patrimonio se vio más alto, o sea, la deuda que tuvimos con el patrimonio fue más alto, pero eso quiere decir que eso se pudo generar en ganancia para los socios. Ok, aquí tuvimos el estado de resultados acumulados. Entonces vimos las ganancias que teníamos en el 2011 y en el 2012. Entonces tuvimos que los ingresos netos fueron de 3.280 millones, que representan mi 100%, que nuestros costos fueron de 2.434.000. Y tuvimos una utilidad bruta de 846 millones, que representan un 25.81% de mis ingresos netos. Lo mismo mis gastos operacionales, tuvimos unos gastos de venta, unos gastos de administración, que representan un 15.67% de nuestros ingresos netos, que representan un 15% de mis ingresos netos, y fueron un total de 514 millones. Ok, entonces nuestra utilidad operacional, que fue un 10.13% de nuestros ingresos netos. Eso quiere decir que la empresa tiene bastantes costos, o sea, en comparación con los ingresos que tenemos, no es una cifra bastante buena, pero es un valor bastante alto. O sea, nosotros vendemos demasiado, pero el costo y los gastos que tenemos siempre son bastante altos. Bueno, aquí tuvimos una falencia con estos ingresos no operacionales, puesto que en el 2011 tuvimos unos ingresos operacionales de 114 millones de pesos, pero tuvimos unos gastos que sumaron 122 millones de pesos, lo que quiere decir que mis gastos fueron más que mis ingresos. Entonces ahí tuvimos una pérdida. Realmente no sabíamos cómo manejarlo, y tuvimos esa pérdida, pero ya en el 2012 ya supimos cómo manejarlo y tuvimos una ganancia de 40 millones de pesos. Entonces aquí, ya que no sabíamos cómo sería el manejo del ingreso, dame un segundo. Ya que no sabíamos cómo sería el manejo de los ingresos operacionales, el gasto que tuvimos fue mayor al número de ingresos que teníamos, y por este motivo perdimos dinero y decidimos cambiar la metodología para mejorarlo, ya que este representó un 0.27 en negativo en comparación con mis ingresos netos. Eso fue lo que sucedió en el 2011. En el 2012 ya supimos manejarlo y tuvimos un ingreso del 1.23% de mis ingresos netos. O sea, se veía representado en esta parte. Entonces aquí tenemos un resultado antes de impuestos, que en el 2012 me representó un 11.36% de mis ingresos netos, y en el 2011 fue representado con un 10.7% de mis ingresos netos. Entonces aquí el resultado antes de impuestos. Entonces aquí tenemos otra avería. En el 2011 no sabíamos cómo hacer un manejo de los impuestos y terminamos pagando 115 millones de pesos, que nos representaba un 3.58% de nuestro total de ingresos. Para el 2012 mejoramos esta parte, hicimos un proceso de estudio de cómo evadir todos estos impuestos y lo redujimos hasta cero. Entonces quiere decir que nuestro
nuestro dinero no se vio tan afectado en el 2011 como en el 2012 como en el 2011. Entonces aquí nuestro resultado, nuestra utilidad neta en el 2011 fueron 210 millones de pesos comparados con 3.000 millones de pesos que habíamos recibido. Es una cifra bastante baja, pero entonces tenemos en cuenta que somos una empresa bastante distribuidora, que tenemos bastantes ingresos y que tenemos que tener en cuenta que toda esta utilidad se va para la empresa. Entonces representó un 6.49% en comparación con todos mis ingresos. Aquí sí tuvimos un resultado bastante grande. Aquí tuvimos 160 millones de pesos más, lo que quiere decir que nos fue mucho mejor y se vio representado como un 11.36% de mis ingresos. ¿Ok? Entonces eso es un bastante bueno. Listo. Ya con esto pasamos a los índices financieros, lo que es la liquidez, el endeudamiento y la rentabilidad que tiene la empresa. Ok, veamos entonces el índice de liquidez. Nuestro pasivo corriente sobre nuestro activo corriente se ve representado como un 32%. Mi activo corriente representa un 33.2% de mi pasivo corriente. Quiere decir que por cada 100 pesos que tengo en mi activo corriente, le debo 33 pesos a mi pasivo corriente. Quiere decir que con eso puedo sustentar esa deuda, con eso puedo pagar eso, y no es algo que se me salga de las manos, puedo manejarlo. Eso quiere decir que la empresa tiene la liquidez suficiente para responder por sus deudas. En nuestra prueba ácida podemos ver que nuestro activo corriente menos inventario sobre pasivo corriente, logramos ver que mis activos sin el inventario superan 2.85 veces. Quiere decir que por cada 100 pesos de mi pasivo corriente tengo en mi activo menos inventario 285 pesos. Los índices de endeudamiento. Aquí entonces, ¿qué capacidad tengo para endeudarme? Entonces, mi pasivo total y mi activo total. Entonces, mis deudas del pasivo representan un 21.8% de mi total de activos. O sea, tengo que por cada 100 pesos que tengo en mi total de activos puedo cubrir mi deuda en el pasivo con 21 pesos. La solvencia, recordemos que la liquidez es tener plata para pagarlo inmediatamente, y la solvencia es que tengo para pagarlo, pero puede ser a corto o mediano plazo. La liquidez es que tengo para pagarlo de inmediato. Esa es la diferencia entre solvencia y endeudamiento. Bueno, aquí podemos ver que nuestro capital de trabajo tenemos que es nuestro activo corriente menos nuestro pasivo corriente, y podemos ver que tenemos un capital de trabajo de 615 millones de pesos, lo que quiere decir que es un valor bastante alto, que tenemos un muy buen capital, que no nos quedamos varados, que tenemos la forma de salir adelante si se presenta alguna anomalía. El rendimiento del patrimonio, entonces quiere decir que nuestra utilidad neta representa un 32% de mi total de deuda con los socios.
Quiere decir que por cada 100 pesos que estén en mi utilidad neta, le doy 32 pesos a mi patrimonio, a mis socios. Listo, entonces aquí vemos la rentabilidad, el nivel de rentabilidad que tiene la empresa, que mi utilidad neta representa un 112% de mis ventas operacionales. Quiere decir que es un valor bastante alto. Quiere decir que por cada 100 pesos que tengo en mis ventas operacionales, le debo 112 pesos serán de mi utilidad neta. Aquí el margen bruto, que son los ingresos por venta menos costos de venta sobre los ingresos de venta. Entonces quiere decir que mis ingresos de ventas representan un 25.8% sobre mis ingresos de venta menos los costos. Y quiere decir que mis ingresos de venta menos mis costos de venta son capaces de cubrir 0.26 veces los ingresos de venta. Entonces ya con esto podemos sacar las conclusiones de qué tan buena es nuestra empresa, de qué tan estables estamos en el mercado, cómo nos estamos manejando y cómo se está moviendo todo. Entonces, por ejemplo, en la parte de liquidez, vemos que nuestra liquidez es bastante buena, que tenemos con qué responder, que tenemos cómo manejarlo, y haciendo la comparación que tuvimos, vimos que nuestros pasivos disminuyeron, nuestro patrimonio aumentó y nuestros activos también crecieron junto con ellos. Entonces de esta manera pudimos hacer que toda la empresa creciera bastante, que tuviera un comportamiento mejor y que pudiéramos manejar toda esta parte de la empresa. Listo. Entonces, en conclusión, tomamos los datos y los convertimos en información, y con estos datos evaluar la información de la empresa y su comportamiento y su evolución en dos periodos diferentes, tomando dos balances, dos estados de resultados y comparando los datos obtenidos para así facilitar la toma de decisiones. Aquí me faltó la toma de decisiones de la empresa. Todos estos datos nos facilitan el trabajo y así podemos saber si la empresa está teniendo éxito o esta se está yendo a la quiebra de manera comparativa. Listo, Efraín, eso es como todo por el día de hoy. Este fue el estudio que yo realicé, todo lo que pude ver de la empresa. No le hice pues el estudio completo de lo que fue año anterior, año actual, y tomé todos estos datos para ver qué tanta fue la evolución que tuvo la empresa en estos periodos. Ya la toma de las decisiones ya estaban tomadas, ya vimos cómo mejoró todo el proceso, cómo pudimos pasar de tener deudas a terceros, que eran las deudas del pasivo, pasamos a tenerlas con los socios, o sea que los socios se vieron beneficiados en las acciones, se vieron beneficiadas, y nuestros activos también crecieron considerablemente. Que tenga una muy buena tarde, Efraín, y nos vemos en el examen final. Hasta luego.